trabajo miofascial, foam roller. Exacto. Intenta explicarles qué es este entrenamiento miofascial y el implemento que puede servir para estimular. Lo llamamos como entrenamiento para que entiendan que estamos basados en el movimiento y que sin duda alguna tenemos que tener en cuenta lo que son los procesos de entrenamiento. Pero donde está la clave es en la palabra miofascial, músculo y tejido conectivo. Antes, y te hablo de hace mucho tiempo cuando yo hacía la tesis, decía, tejido elástico era tejido en paralelo, que eran los tendones, y ya está, y punto, y a partir de ahí el musculito era el que lo hacía todo. Sigue haciéndolo todo el músculo, porque el músculo es el encargado del movimiento. Pero el tejido conectivo cada vez hay más evidencia, gracias a las tecnologías, porque claro, en los estudios que hacemos, si diseccionamos algo, tiene que ser en un cadáver que ya directamente pierde sus propiedades, el tejido conectivo. Y ahora ya sabemos que funciona de otra forma. Pero lo más importante, que los mecanorreceptores, que son los encargados de dar una señal del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, la mayor parte están en el tejido conectivo. Y el más importante del músculo es el uso muscular, que lo que dice es estamos más contraídos, menos contraídos, y a partir de ahí tenemos un grado de tensión. Entonces, cambiando o entendiendo que la fuerza como base condicional es la capacidad que tiene el sistema neuromuscular de generar tensión, cuando hablamos de la parte miofascial, el tejido conectivo lo que se encarga es de que esa tensión se haga lo más eficiente de forma mecánica. Vale. Bien. Y ahí entra el roller foam. La palabra liberación miofascial igual a me tumbo y me hago un raca-raca con el roller foam. Bien, eso es sensitivo. Entonces, naturalmente, a ver, hoy vengo del máster de arte y frase y precisamente una de las cosas que les digo, ¿no? Digo, vamos a ver, si tu cliente lo necesita porque la sensación es yo lo hago y noto esa liberación y me voy muy guay, pues perfecto. Pero la realidad es que a nivel mecánico yo no estoy cambiando ninguna estructura en el tejido porque es imposible hacerlo con un roller foam. Lo que sí puedo hacer es que a través de la práctica, que es la repetición, entonces yo voy modulando. Pero quien tiene que cambiarlo es el sistema nervioso central, porque la liberación miofascial es una sensación. Como tal, es una sensación. Y lo que estoy haciendo es favoreciendo esa vía aferente para que a nivel interoceptivo, a nivel cortical, yo sea capaz de dar una respuesta bioquímica y biomecánica al movimiento en función de la liberación. ¿Qué es la liberación? Un reajuste de tensiones. O sea, para entenderlo, liberación miofascial es una orden neural. Total. Lo que pasa es que, claro, como toda orden neural, y eso viene de hace muchísimos años en los factores de aprendizaje, la experiencia previa condiciona después el factor de la toma de decisiones que es neuromecánico. En el movimiento, yo tengo primero un proceso que es sensoriomotriz, que es perceptivo, o sensorial, somatosensorial, y entonces yo a partir de ahí me muevo. Es muy sencillo. El factor de anticipación es, tengo miedo, no lo hago. Tengo dolor, no lo hago. No me voy a meter en lo que es ni miedo ni dolor. Son señales de alerta que tiene el sistema central. Pero naturalmente lo que tengo que hacer es, a partir de ahí, hago un patrón de movimiento que lo ejecuto yo. Tú y yo vamos a levantar el brazo, lo vamos a levantar de formas distintas. El patrón de movimiento es levantar el brazo, una flexión de hombro, etcétera, etcétera. Vale, ahí lo tenemos claro. Pero cómo activamos nosotros, la jerarquización y la activación muscular va a ser distinta. Sabiendo que el plano escapular es importante, la estabilidad escapular, la movilidad glenoidea, sabiendo que tanto uno es móvil y otro es estable, como la estable es móvil y la móvil es estable. O sea, depende de los rangos articulares, va a ser distinto. Control de la amplitud articular. ¿Por qué estoy metiendo fuerza y amplitud articular? Porque son las partes importantes que modulamos a través del entrenamiento miofascial. No es que haciendo el roller foam gano rango articular. ¿Toco de la nariz? Pues claro, el efecto se llama dixotropía. Yo hoy les pondría el ejemplo, que es el más gráfico. El tejido conectivo, debido al ácido hialurónico y a las características del colágeno, es, si yo estoy quieto, porque el problema viene por ahí, si yo estoy quieto o practico un deporte y estoy haciendo una acción técnica repetida durante muchísimo tiempo bajo un estrés determinado, estrés no es malo. Estrés es que la señal de alerta está continuamente activa. A partir de ahí ya hemos llamado estrés a muchísimas cosas, ¿vale? Pero es mantener nuestro sistema central de esa forma.
Pues, ¿qué pasa? Que directamente yo tengo un tejido conectivo muy denso. El ejemplo. ¿Cómo está una mantequilla cuando la sacas de la nevera? Hoy lo estaba diciendo así, el ejemplo es el más claro. Es difícil untarme el pan con mantequilla porque deformar esa mantequilla es complicada. La dejáis un minuto y ya con el efecto del calor directamente pues ya soy capaz de moldearla, ¿no? Pues el tejido conectivo se comporta exactamente igual con el movimiento. Porque las características mecánicas que tiene el colágeno lo que hace es que la estimulación es a través de la presión activa, presión mantenida, en algunos casos, hay que ver uno u otro, y la vibración y el cambio de tensión. Es decir, son características mecánicas y el movimiento es fundamental.